orgánulos. Vamos a explicar un poco rápidamente, porque yo creo que esto ya lo conoces, pues los principales orgánulos membranosos que tenemos en una célula. El primero es el retículo endoplasmático, como sabes, liso o rugoso. El rugoso, su función es sintetizar proteínas y intervenir en la maduración de las glicoproteínas. El retículo endoplasmático liso pues interviene en la síntesis, degradación y transporte de lípidos. Suele estar asociado, como ves ahí, al retículo endoplasmático rugoso y se diferencia de él porque estos suelen ser el rugoso una serie de sacos aplanados y el liso tiene más forma de tubos, como puedes ver aquí. Otro órgano importante es el aparato de Golgi, como ves ahí. Es importante eso que ves ahí, que tiene una cara cis y una cara trans, o una cara de formación y una cara de maduración, que explicaremos a continuación. Y sus funciones pues es formar lisosomas primarios, que veremos un poquito más adelante, y también interviene como retículo endoplasmático para completar la glicosilación de las proteínas, que se inicia este proceso en el retículo endoplasmático, y también en el aparato de Golgi se produce la glicosilación de lípidos para formar los glucolípidos. En esta imagen ves la relación que hay entre el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. Ves que las proteínas que se empiezan a formar en el retículo endoplasmático llegan a la cara cis del aparato de Golgi, se fusionan aquí. Aquí sufren una serie de transformaciones, van pasando hacia la cara trans y en la cara trans ya se liberan, bien a través de un lisosoma o bien a través de una vesícula de secreción. Habíamos hablado de los lisosomas producidos por el aparato de Golgi y aquí ves pues, que hay dos tipos, ¿no? Primarios y secundarios. ¿En función de qué? Bueno, pues del contenido que tengan, como ves ahí. Algunos lisosomas primarios, por decirlo de alguna manera, son los que todavía no han entrado en contacto con la sustancia a digerir y los secundarios sí. Por eso aquí recibe el nombre de, por eso decimos que tiene contenido heterogéneo. Estaría las enzimas y la sustancia que está digiriendo. Aquí ves que estos lisosomas también, según el tipo de digestión, pues dependiendo de la localización del material que digiere, pues podemos hablar de heterofagia, si el material viene del exterior, como puedes ver aquí, ¿vale? Y el lisosoma lo degrada a un material externo, o si el material es interno, pues entonces se habla de autofagia y a este lisosoma se le llama autofagolisosoma. Estos son lisosomas primarios que todavía no han entrado en contacto con la sustancia degradada, y aquí, como decíamos antes, ya tenemos un lisosoma secundario en el que están los enzimas y ves aquí unos trocitos de la sustancia que va a digerir o que está digiriendo. Aquí te dejo un ejemplo de un tipo de ejercicio que deberías saber resolver, que son dibujos en los que se muestra una célula y numerada pues varios orgánulos o procesos. Es un ejercicio tipo PAU y aquí este sería otro, el que, como ves, pues te ponen orgánulos, flechitas y tienes que ir señalando el proceso, describir los orgánulos, explicar, bueno, un poco lo que ves ahí. Esto, si quieres, puedes darle al pause al vídeo, tratar de resolver el ejercicio o buscar en internet dibujos de estos, que hay muchísimos, para practicar. Este orgánulo seguramente te suena también, se estudia desde muchos años atrás en el colegio. Es la vacuola. Su principal función es la de regular la turgencia y el tamaño celular. Son órganos muy grandes, sobre todo en células vegetales, existentes en células vegetales, y tienen algunas distintas funciones. Aparte de almacenaje, pues también pueden ser pulsátiles. Por ejemplo, aquí en los paramecios también pueden tener función digestiva, por ejemplo en las amebas, bueno, diferentes funciones. Y así, para terminar, vamos a explicar brevemente este gráfico en el que se ve o se expresa la relación que hay entre los distintos orgánulos. Por ejemplo, vamos a empezar aquí, donde te señalo con esa estrella. Las proteínas que se sintetizan en el retículo endoplasmático estarían en ese lugar. Pues a continuación, ahí dentro del retículo endoplasmático se le van a añadir oligosacáridos, ¿vale? Y entonces ya empezamos a tener glucoproteínas en el interior del retículo endoplasmático. Estas glucoproteínas, que todavía no están formadas del todo, pasan a través de estas vesículas al aparato de Golgi, y ahí en el aparato de Golgi, bueno, se sufre una serie de reacciones químicas, estos oligosacáridos, y lo que se llama el proceso de maduración de estas glicoproteínas. Una vez que ha terminado este proceso de maduración,
pues entonces esas glucoproteínas pues van a ser expulsadas o, bueno, transportadas de una manera a través de vacuolas, de lisosomas, de peroxisomas, según el tipo de glucoproteína que sea, y podrán ir pues al interior de la célula o al exterior. Y así pues vemos cómo el proceso pasa desde las proteínas que se empiezan a formar en el retículo plasmático hasta que son ya maduradas y transportadas en la cara trans del aparato de Golgi. Este es el recorrido que realizan las glucoproteínas. Otro orgánulo energético que seguro que también conoces es la mitocondria. De esta, bueno, pues simplemente diremos que produce energía y tiene dos características peculiares, y una es que se puede mover a través del citoesqueleto y que tiene ADN propio, por tanto son orgánulos que se pueden dividir. Aquí ves un poco cómo sería la ultraestructura, es decir, qué partes tiene una mitocondria y qué procesos ocurren en ella. Pues tiene una membrana externa, donde se transforman lípidos, tiene un espacio intermembrana y por tanto también tiene una membrana interna. Aquí veremos, cuando vemos el tema de metabolismo, pues la importancia de la ATPasa o ATP sintasa, que está en esta membrana interna y que es pues el complejo enzimático que va a producir la energía. Un poco más al interior tenemos la matriz mitocondrial. Aquí ocurren dos procesos metabólicos importantes, como son el ciclo de Krebs y la beta-oxidación de ácidos grasos, que estudiaremos con más detalle. Y aquí tienes un pequeño esquema de todos los procesos que ocurre en una célula, en una mitocondria, de la glucólisis, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria. Esto sería en el citoplasma. Y dentro de la mitocondria, que sería este cuadrito rosa, ocurren, aquí lo ves, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Esto forma parte del catabolismo de la glucosa. O sea, el catabolismo aerobio, porque el catabolismo anaerobio da lugar a la fermentación que ocurre en el citoplasma. Esto lo estudiaremos con más detalle más adelante. De los cloroplastos, pues de estos orgánulos que son exclusivos de las células vegetales, pues también podemos decir, también tienen membrana externa e interna. Y acuérdate que esta es una de las cosas en las que se apoya la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, para decir que estos organismos provienen de procariotas primitivos. Y luego tenemos aquí, pues aparte de hablar un poco de la estructura, ¿no?, del estroma de los tilacoides, que ya conocerás, pues lo importante es también la función, ¿no?, que interviene, pues en el estroma ocurre la fase oscura de la fotosíntesis, que es la formación de glucosa, mientras que en los tilacoides es donde se capta la luz por nuestra clorofila y es donde ocurre la fase luminosa. Esta es una foto donde se puede ver el microscopio óptico, donde puedes ver cloroplastos. Y ahora hablaríamos de los orgánulos no membranosos. Los orgánulos no membranosos son los que forman el citoesqueleto y algunas otras estructuras, pero principalmente el citoesqueleto, que en esta célula ves como de color verde. Normalmente el citoesqueleto es el gran desconocido, el gran olvidado, porque nunca se suele dibujar en las células, ¿no? Pero si lo teñimos especialmente con un colorante específico, pues vemos cómo forma una especie de malla, ¿no?, y deja pues el espacio del núcleo vacío, y todo esto sería algo así, el esqueleto, ¿veis? Esta es una imagen, sería algo así como un andamio que está por todo el citoesqueleto, en todo el citoplasma, y que tiene dos funciones principales. Una es el transporte, ¿vale?, por vesículas. Ves aquí pues una serie de vesículas, orgánulos, pues se encargan del citoesqueleto, se encarga de transportarlo, y la otra función principal es la función de sostén, ¿vale?, dar forma y sostener a la célula. Eso lo realizan mediante los microtúbulos, que como ves hay varios tipos de microtúbulos, que son proteínas estructurales de distintos tipos, tamaños, bueno, diferentes microtúbulos que van a formar tres estructuras que yo creo que también te sonarán, como son sobre todo los centriolos, los tilos y flagelos te suenan. Vamos a ver un poquito qué son estas tres, un poquito con detalle, cómo son estas tres estructuras. Empezamos por el centrosoma. El centrosoma, aunque tiene varias funciones, la principal es intervenir en la división celular de la célula y está formado por básicamente tres elementos. Los centriolos, que son dos cilindros, aquí los ves, que están colocados perpendicularmente, entonces aquí al cortarlos aparecen uno cortado transversalmente y otro longitudinalmente, serían dos centriolos, unas fibras conectivas, que son estas que están aquí pintadas de amarillo, esta fotografía al microscopio electrónico, y luego un material pericentriolar, que como su nombre indica es alrededor de los centriolos, que sería esta zona densa que ves aquí. Bueno, pues esto sería la estructura o los componentes básicos de un centrosoma.
De los centriolos, ¿qué podemos decir? Bueno, pues yo creo que estos son más conocidos, son una pareja de microtubos, una pareja de cilindros, cuya función es importante para formar el uso acromático, porque en la división celular los centriolos son los que van a regular el movimiento de los cromosomas. Bueno, por ejemplo, en anafase, metafase, pues los cromosomas se mueven por la célula y va a ser gracias a unas fibras del uso que forman estos centriolos. Y también otra función que veremos un poquito a continuación es la de formar cilios y flagelos. ¿Cuál es su estructura? Bueno, pues como ves aquí, está formado cada uno de los cilindros por 27 microtúbulos que forman 9 tripletes, unidos mediante una serie de fibras. Y por último, los cilios y flagelos tienen varias funciones, pero la principal sería el movimiento celular, moverse a través de cilios, que son más cortos, como puedes ver aquí, o a través de los flagelos, que suele ser 1, 2, y son más largos. Pero ambas son estructuras mótiles, es decir, que permiten el movimiento de la célula. Si vamos un poco más en detalle, aparte de la función, si nos fijamos un poquito más en la estructura, pues por ejemplo, los cilios y los flagelos, en este caso un flagelo, vamos a fijar, no es igual en toda su longitud, sino que, como puedes ver aquí, tiene como varias partes, ¿no? Tiene 4 partes, pero lo que podríamos diferenciar así, bastantes diferencias, bastantes, interesante, sería una parte basal, en la que ves aquí, que sería esta zona de aquí, en la que no hay microtúbulos centrales, como ves aquí, mientras que en la parte del tallo axonema, que suele ser la mayor parte del cilio del flagelo, ves que hay un par de microtúbulos centrales. Esto suele ser una cosa, algo se te podrían preguntar las diferencias, y se ve claramente aquí, bueno, aquí como son 27 microtúbulos, 9 tripletes, tienen la misma estructura que un centriolo, es decir, corpúsculo basal, cuerpo basal, misma estructura que un centriolo. Sin embargo, más en lo que es el tallo del axonema, más hacia afuera, más separado de la célula, pues la estructura del flagelo del cilio cambia y ves que aparecen un par de microtúbulos centrales. Su objetivo es darle consistencia a esta estructura, y luego desaparece este de aquí, ves este microtúbulo externo. Aquí hay 3 y aquí solamente hay 2. Se ve aquí hay 3 y aquí solamente hay 2. Esto es otra diferencia muy interesante que, bueno, a veces suele caer en los exámenes y te la podrían preguntar.